Buenas tardes, bienvenidos a la charla sobre actualidad legal laboral de hoy, 14 de abril. Mi nombre es Felipe Ortega, soy el CEO de respuestalaborales.com y pues con mucho gusto quiero exponerles los principales acontecimientos legales laborales de este último mes. Vamos a arrancar con los siguientes temas expuestos. ¿Me escuchan todos? ¿Me ven? Hola, señora. ¿Me escuchan? Sí, señor, se oye perfecto. Muy bien. Ya están viendo ya la diapositiva. Entonces, arranquemos pues con el conversatorio sobre actualidad legal laboral en los siguientes términos. El primer tema que vamos a tocar es el tema de el pago de los aportes pendientes a pensiones por los meses de abril y mayo de 2020. Este fue un decreto que acaba de ser expedido. Expidieron el viernes a última, pues a final de la tarde, y para el lunes pues ya le mandamos el informe. Este decreto lo que tiene pues es esas condiciones que deben cumplir quienes hagan uso de esa financiación que ofreció el gobierno a raíz de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inconstitucional esa exoneración de aportes que había hecho en el decreto 558/2020 el gobierno nacional. En esta oportunidad es muy importante que tengan en cuenta que, en primer lugar, lo que quedó, digamos que pendiente es el 975 para el empleador y el 325 para el trabajador, porque inicialmente, en los meses de abril y mayo de 2020 se realizó un aporte del 3%. Ese aporte del 3% tenía la finalidad de cubrir la comisión de las administradoras y adicionalmente los seguros de sobrevivencia e invalidez que deben tener todos los afiliados al sistema de pensiones. Entonces lo que queda pendiente eran estos dos porcentajes que son los que se van a financiar y pues que el gobierno reglamentó su aporte de la siguiente manera. Para tal efecto, lo primero que hay es el plazo. Para hacer el pago de los aportes por los meses de abril y mayo, se va a dar un plazo de 36 meses que se van a empezar a contar a partir del 1 de junio de 2021. Durante este tiempo no se van a causar interés de mora. Es muy importante tener en cuenta que la norma dice, no es que usted financie y como en un crédito de cualquier entidad financiera, cuota por cuota la tiene que pagar y si usted no pagó la de abril, entonces ya está en el abril y mayo. Como usted puede decir, yo voy a hacer un abono tanto en abril, otro por allá en junio. Lo importante es que usted pague máximo en esos 36 meses. Eso es muy importante porque fue uno de los detalles que observé en la norma, que no es que te exijan muchas personas, seguro que van a hacer uso y contablemente lo van a manejar como un pago mensual. Pero puede haber quien diga, no, yo ahorita en junio hago un abono importante y pues ya en octubre hago otro y en enero del año entrante hago otro. Es perfectamente posible, no está prohibido. Lo importante es que en ningún caso se excedan de 36 meses en pago. Lo otro que tiene aquí el asunto es que ya en cuanto a la forma de pago, el empleador, como les decía, asume el 975 y el trabajador el 325. El ingreso a esa cotización tiene que ser exactamente el mismo que tenía el empleador reportado para esos meses. No puede ser otro ingreso diferente. Entonces, en ese orden de ideas, tengan en cuenta que esos pagos que van a hacer tienen que considerar es el salario que está reportado en abril y mayo de 2020. En caso de retiro, esta es una teoría que incluso nosotros desde siempre sostuvimos, que en caso de retiro la empresa podía descontar sin pedirle autorización al trabajador de su liquidación definitiva o de los salarios pendientes el porcentaje que le tocaba asumir por esos 2 meses de abril y mayo. En ese orden de ideas, ustedes, si alguien se retira
simplemente le digo, usted tiene pendiente tanto que es por ese 3.25 de abril, ese 3.25 de mayo, con base en el salario que está reportado. Yo de su liquidación y simplemente se le informa cuánto le retuvo. El fundamento para este descuento, además de que está en el decreto, ya estaba en el artículo 150 del Código Laboral, que autoriza al empleador a hacer las retenciones correspondientes a la seguridad social, sin que se requiera autorización alguna para ese efecto. Si el trabajador ya se ha retirado y no se hizo el descuento, ahí viene que pasó en muchas empresas. El empleador solo debe acreditar el aporte que a él le corresponde. La entidad administradora de pensiones solo debe acreditar el proporcional al 75%, que fue el que aportó el empleador. Eso significa en la práctica 3 semanas por cada mes, sin perjuicio que el trabajador pueda después directamente hacer la proporción del 25, sin interés de demora siempre y cuando fuese aportante del 31 de mayo de 2024, y en ese caso ya por ese mes respectivo, o sea, en abril y mayo, por cada mes le quedarían acreditadas 4 semanas y no 3. Eso tiene incidencia para efectos del cómputo de las semanas requeridas, para causar la pensión, para causación de los derechos de pensión de sobrevivencia, invalidez. Entonces, así fue que lo manejó la norma. También la norma establece una posibilidad donde el empleado puede incluso llegar y decir, no, yo voy a pagar todo lo pendiente, y el empleador, vea, yo acabo de pagar lo que usted debía, págueme a mí, que yo hay una situación que no sé qué tanto en la práctica pueda llegar a dar, pero ahí sí no hay financiación, pues porque la norma dice no es, o sea, si un trabajador dice, yo ya le pagué todo lo que usted debía, venga, páguemelo a mí, porque dice que puede repetir, y ahí no dice, podrá repetir en 36 cuotas, no, podrá repetir. Yo puedo llegar y pagar lo que mi empleador no pagó, y decirle, págueme a mí lo que me está viendo tanta plata, que es la que había de pagar a pensiones de esos meses. Y también lo puede hacer lo propio el empleador, decir, yo voy a pagar así, yo no le hubiera descontado a usted, porque ya me fue, y venga, págueme. Pues son hipótesis que están en la norma. Soy consciente, pues, que no son las más frecuentes seguramente, pero están ahí, pues, debo decirla, ¿no? Hay un tema muy importante y es el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional. Yo recuerdo que en ese momento que salió la norma, todos pensábamos que el aporte al Fondo de Solidaridad Pensional es un aporte que hace exclusivamente el trabajador y que este era un beneficio, pues, más pensando en la empresa, en principio, pues, y que además son trabajadores de ingresos altos los que hacen el Fondo de Solidaridad Pensional, que lo debían hacer. Pero posteriormente salió la resolución 686 de allá de 2020, que fue la que fijó los parámetros para implementar esos cambios en la pila para ese menor aporte, y dijo que por esos meses no se efectuarían aportes al Fondo de Solidaridad Pensional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahorita ustedes, a los trabajadores que no han hecho aporte al Fondo de Solidaridad Pensional, se los deben hacer en este momento en la cuantía que le hubiera correspondido hacerlos en esos meses de abril y mayo, a su exclusivo cargo. Saben que los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional los hace de manera exclusiva el trabajador. El empleador no aporta ahí. Entonces, ustedes es un adicional. ¿Qué les subieron yo? A los que le vayan a descontar, le explican, este es por el aporte a pensión normal de abril, y este es por el Fondo de Solidaridad Pensional de abril y respectivamente después con mayo, de abril 2020, mayo 2020. Ahora, ya la actualización de la historia laboral solo la van a hacer cuando sea paga la totalidad del valor faltante. Es importante, el valor faltante, ¿cuál va a ser? El valor faltante es, si el trabajador ya retiró, ese 75% que quedó pendiente en la empresa. Y como les digo, el valor faltante es el correspondiente a 75 y le va a acreditar 3 semanas. Si el valor faltante, porque el trabajador sigue vinculado, es el 100% de la cotización, en ese 975 y en el 325, es hasta que se consume el último pago. En ese sentido, es importante que vamos a ver la norma ahorita trae que cuando a la persona le falten menos de 3 años para pensionarse, el empleador debe adaptar su sistema de pago a esos años. Es que me falta un año para pensionarme, no puedo decir que es que le va a tomar los 3 años. Es en ese año me toque poner al día. Bueno, la garantía de las prestaciones que hubieran reconocido, porque acuérdense que como esos aportes se tenían en cuenta para efectos de causación de sobrevivencia y de invalidez, quien en esa eventualidad con ese 3%
juntadas las semanas de esos 2 meses para una pensión de invalidez o sobrevivencia, se la deben reconocer y el decreto dice que se la respetará, ¿cierto? Los efectos tributarios, pues incluyen una charla y muchas empresas lo hicieron, lo cual es posible. Usted puede ir y hacer una planilla N, corregir y pagar sin intereses perfectamente. O ya con el decreto que está desde el viernes pasado, decir, me acojo a esta financiación y la hago en 4 cuotas, en 2 o en una sola cuota, pero después, ojo, apenas empiece el 1 de junio, porque antes tienen que adaptar la pila. Yo recuerdo que muchas personas me decían, pero es que la pila no está adaptada. Claro, la pila no está adaptada para recibir esta financiación. Lo que sí está adaptada es para que si usted quiere, no, yo finalmente voy a deshacer ese ahorro que hice, corrijo la planilla de pago completo. Eso se podía hacer sin intereses, porque acuérdense que en virtud de la emergencia sanitaria estamos exentos de intereses hasta el 31 de mayo, por lo menos hasta ahora. Entonces usted perfectamente podía hacerlo. También puede hacerlo ya con esto de esa manera. Y lo otro es, así usted no hubiera pagado completamente el aporte de abril y mayo, la DIAN ya había dicho, yo les había compartido ese concepto, y se reitera ahorita que no se le van a dejar de desconocer los gastos laborales que usted hubiera tenido en esos 2 meses por el hecho de que no acredite el 100% de la parafiscalidad. Entonces es perfectamente viable hacer esa deducción. Bueno, la ley que regula el trabajo en casa acaba de hacer ayer mismo, ya aprobada en Senado, en la última conciliación que hicieron con Cámara. Yo por eso no les he mandado todavía el informativo con el texto analizado de la ley, pero me voy a aventurar porque el articulado, salvo que ayer hubiera alguna cuestión que no veo pues que haya como nada especial, el articulado ya lo tengo. Lo que pasa es que hasta que no esté la ley no quiero pronunciarme sino con la ley en la mano. Pero igual pues les cuento. El Congreso de la República aprobó una ley que regula la habilitación de trabajo en casa como una forma de prestación del servicio. Aquí dice cuando se presenten situaciones ocasionales, excepcionales o especiales que impidan que el trabajador preste su servicio en lugar de trabajo, privilegiando el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ojo, esto es muy importante y lo vamos a ver ahorita a continuación en varios temas. Esa medida no congela ni perjudica ningún derecho del trabajador. El trabajador conserva plenamente todos sus derechos, incluida la dotación, que lo vamos a reiterar ahorita, que es que la dotación que necesita en la casa ya no es uniforme. Bueno, es probable que no sea uniforme, pero igual hay que darle la dotación que manda la ley, que es un pantalón, una camisa y un par de zapatos. Que es que en la casa anda en chanclas y no necesita zapatos. La ley sí no estableció esa excepción. Pues no sé si podrán cambiar zapatos con chanclas por el hecho de que esté en la casa, pero el asunto es que decide dar las 3 prendas. Es muy importante que la ley advierte que esta figura también se extiende a cualquier tipo de trabajo que no requiera la presencia física del trabajador en instalaciones de la empresa, así no haya herramientas tecnológicas. Entonces yo pensé, personas que empaquen productos, por ejemplo. Usted le manda a la casa un lote de productos para empacar y no hay internet, no hay nada, pero la persona está en trabajo en casa. Y en ese sentido incluso es simpático porque se causaría el auxilio de conectividad, porque no se pueden quitar derechos laborales. Y así esté en trabajo en casa, pues dirán que la luz que tiene que prender para hacer la actividad, pues en principio se llama conectividad, pero eso es como, digamos, para sufragar pues todos los gastos que tiene el trabajador por laborar desde su domicilio. Es bien importante esta previsión que hace la ley. El trabajo en casa no es solamente para efecto del que esté haciendo uso del Internet en su residencia o de tecnologías de la información. También puede haber quien esté haciendo trabajo en casa sin que esté conectado a ningún sistema de comunicación y tenga actividades previamente acordadas, diligenciar planillas, empacar productos, elaborar productos. Hay muchas circunstancias que pueden dar y no necesariamente la persona tiene que estar conectada a un medio de comunicación permanentemente. Bueno, esto les decía ahora, pues que el trabajador continuará disfrutando de los mismos derechos y garantías. La jornada laboral es la misma, las horas extras, si se pasa la jornada laboral. Es bien importante los trabajos nocturnos, dominicales, festivos.
Acuérdense que en los términos del artículo 167 del Código Laboral, el trabajador tiene derecho a que a la mitad de su jornada se le dé un descanso que no hace parte de la jornada para el consumo de alimentos, y valga la redundancia, para el descanso. En ese orden de ideas es importante que estos espacios se respeten y en esos tiempos el trabajador no debe ser interferido, ¿cierto? Debe estar nada más dedicado a descansar. La norma también ha hablado, y lo vamos ahorita, del derecho a desconexión. A mí me asustó un poquito al principio que yo en uno de esos debates había escuchado que si un trabajador era contactado después de la jornada de trabajo, que eso se iba a entender como un acoso laboral. Me parecía gravísimo, pues porque no siempre hay situaciones pues que obviamente no he tratado de usar, pero que son excepcionales. Entonces, porque les cuento que en Francia existe. En Francia, termina la jornada, usted no puede llamar al trabajador, si lo llama, incluso puede ser objeto de una sanción. Entonces, es importante que quedó claro que el trabajador tiene derecho a la desconexión. Muy importante que ustedes hagan un adecuado uso de la comunicación con el trabajador y respeten sus espacios. Pero pues en ningún momento tampoco una sola llamada o un solo contacto puede ser visto como una situación de acoso porque ya determinó la jornada laboral. Sin abusos, si lo hay es porque se abusó de la circunstancia, pero no porque se contactó. Lo otro, que es un tema muy interesante, que no está tocado en la ley, pero era el derecho a la intimidad. Porque pues la esposa es que yo estoy, entonces pasa mi marido, mi mujer, mis hijos. Ojo, en Internet, acuérdense que existe la posibilidad, a mí no me gusta usarla porque eso se ve uno como para allá en las nubes, pero uno puede poner fondos de pantalla donde la persona, no se ve sino la persona y el resto de su casa o el espacio donde está transmitiendo no se ve. Para que ustedes tengan ese argumento cuando alguien les diga. Es muy importante pues que la circular 041 del Ministerio de Trabajo ya había reglamentado cómo se iba a hacer esta figura. Para mí, en principio, se pueden intercalar idas a la oficina según las condiciones de aforo y la medida de bioseguridad. Para mí el trabajo en casa no es como una camisa de fuerza, pero tengan cuidado con eso. Tengan cuidado con la aliación que haya entre trabajo en casa y presencia en la oficina, pues porque tiene que ser ahí sí concertado con el trabajador en cada caso. Es muy simpático porque la ley le dio una temporalidad a esta figura. Es importante pues que como la ley fue publicada y expedida apenas el viernes pasado, que el viernes pasado fue, ¿qué fecha fue el viernes? No voy a fijar. El viernes pasado fue 9 de abril, digamos que solo a partir de esta fecha nos pueden exigir como la temporalidad de los 3 meses. También dice que si persisten las circunstancias se puede ir extendiendo, ¿cierto? Pero muy simpático que en principio se le pone un límite temporal de 3 meses a la figura de trabajo en casa. Ahorita en esa temporalidad vamos a ver porque hay que informarle al trabajador y ahorita les digo en qué términos. Bueno, la subordinación laboral durante el tiempo del trabajo en casa sigue común y corriente, el trabajador no porque está en su casa debe estar subordinado, se pueden aplicar sanciones disciplinarias, se pueden hacer descargos, lo importante es dejar pues, evidencia de la diligencia y obvio, respetar todo el debido proceso que antecede cualquier aplicación de una sanción disciplinaria. E incluso si hay un despido con justa causa, recuerden que también ya hay unificación de jurisprudencia entre la Sala Laboral y la Corte Suprema de Justicia en el sentido en que el trabajador debe ser escuchado antes de ser despedido, aún haya una justa causa. Es importante advertir que el hecho de escuchar no significa que haya un proceso disciplinario. Es muy distinta la escucha o los descargos que se dan para una sanción disciplinaria, donde, ojo, también trae coaculación, de haber una doble instancia. Recuerden que desde 2014 la Corte Constitucional estableció que en todas las instancias disciplinarias de la empresa debe haber doble instancia para que el trabajador pueda apelar o recurrir la sanción que se le ponga, y eso está reglamentado en el reglamento interno de trabajo, valga la redundancia, donde se le dan las posibilidades al trabajador de interponer el recurso de reposición
y el recurso de apelación. El de reposición ante la persona que impone la sanción y el de apelación ante al superior. Eso es en respeto al derecho fundamental del debido proceso, el artículo 29 de la Constitución. Entonces, vamos con el tema de la subordinación. El trabajador y el trabajo en casa sigue estando... Felipe, sí. Qué pena, una pregunta. Buenas tardes. Yo siempre he tenido una inquietud en relación con qué pasa si un trabajador interpone un recurso en contra de una sanción disciplinaria, por decir algo de suspensión que imponga el empleador. Esa sanción disciplinaria debería hacerse efectiva luego de que estén resueltos los recursos, Que sí. o la empresa puede hacerla efectiva antes de que se resuelvan esos recursos. Pues les cuento, yo estoy ahorita nada menos analizando el caso y obvio el recurso suspende la aplicación de la sanción, porque ¿qué sentido tiene yo conceder un recurso después de haber sancionado? No, en el momento en que el trabajador interpone el recurso, suspende la aplicación de la sanción. Para mí, eso deviene no de una instancia legal propiamente que así lo establezca, sino pues como de la finalidad que tiene el recurso, que es evitar ser sancionado, de manera que sería nugatorio el efecto de permitir que el trabajador interponga una sanción, un recurso a una sanción, si yo ya lo sancioné. Porque tampoco sería posible que entonces digamos que en ese evento yo al trabajador le dé la oportunidad después de que me pague el tiempo que yo ya no le, o sea, o me tocaría dos cosas, o pagarle el tiempo en que vaya, entonces pierdo yo como empresa. Y si yo le pago el tiempo sin que fuera, no puedo decir después que haya otros días que no tiene que ir por pagarme los días que le pagué, que no fue porque lo suspendí y después le revoqué la sanción. No, para respetar el debido proceso, en mi criterio, es absolutamente necesario que el recurso que interponga el trabajador suspenda la aplicación de la sanción. Lo que también es claro, y me lo formulaba una empresa usuaria hace poco, era que, por ejemplo, había trabajadores que se incapacitaban para efectos de evadir la aplicación de la sanción. Y yo lo que pienso en ese caso y he analizado es que la sanción tiene sentido solo y solo si los días en que yo aplico la sanción, el trabajador está obligado a prestar el servicio. Porque si no está obligado a prestar el servicio esos días, pues, ¿qué sanción le estoy imponiendo? Ninguna. Entonces, si él se incapacita, no quiere decir que entonces ya no me sancionaban porque es que los 3 días que yo tenía de suspensión me incapacité. No. Lo de la sanción se suspende y se reprograma para cuando él ya esté en posibilidades de prestar el servicio y en efecto de ser sancionado. Por ejemplo, soy uno de los que pienso que en domingo no se aplica una sanción disciplinaria porque ese día no se cuenta, porque es que ese día no tiene la obligación de prestar el servicio. Pero entonces yo les voy a proponer que las preguntas las dejamos para el final porque el tema es más bien extenso, pero muy importante la opinión y la pregunta que nos acaban de dar, porque el punto es, en conclusión, el recurso suspende la aplicación de la sanción, porque si no la suspende, no tiene sentido, no se estaría respetando el debido proceso. Y el debido proceso tiene una finalidad, en ese caso, es que el trabajador pueda evitar esa carga tan gravosa de ser suspendido su trabajo porque tiene un argumento, una fuerza y unas pruebas que va a controvertir mediante la presentación de los recursos. ¿Que en cuánto tiempo son los recursos? Cada reglamento debe tenerlo y los que no lo tengan me dicen y aquí la ayudamos a hacerlo. El reglamento obviamente tiene un costo diferente, pero bueno, se ve. Porque cada recurso tiene que tener sus términos en cada reglamento. Depende de lo que se esté establecido en el reglamento o pactado en el contrato. En este caso, pues sería un reglamento en principio. Y entonces, se notifica la decisión. Tiene 3 días para interponer recurso. Hay 2 opciones. La PA puede decir, acepto o interpongo recurso. Acepto. Listo, aplique la sanción a partir del día siguiente. Interpongo recurso o esperar los 3 días. Inclusive, yo sería más amigo de notificar y esperar los 3 días. O los días que el reglamento fue, como 3, para que interponga el recurso de reposición. Pasan los 3 días sin interpuso recurso. Listo, queda en firme la sanción y ya se puede aplicar.
Esa es mi opinión y ese es mi criterio. Bueno, entonces seguimos pues adelante. Gracias. Con mucho gusto. Seguimos para adelante con la subordinación y en este sentido el empleador pues determina los instrumentos, la frecuencia, el modelo de evaluación, el desempeño, la metodología para el cumplimiento de metas y el mecanismo para el reporte de los resultados de las mismas. Durante este tiempo siguen aplicándose todas las evaluaciones de desempeño que haya lugar, etcétera. O sea, no es que porque esté en trabajo en casa. También es muy importante en este tema de la subordinación, hombre, la vestimenta para prestar el servicio debe ser la adecuada. De hecho, les pongo el tema incluso en este sentido. Es muy posible que yo le exija al trabajador que me preste el servicio, si es que vamos a tener reuniones virtuales con cámara, con el uniforme. Insisto, todo depende que no se abuse. Yo lo que no le puedo decir es déjeme la cámara prendida todo el día, eso sí no lo puedo hacer. Pero sí le puedo decir, para las reuniones que tengamos, por favor, vístase adecuadamente. Incluso el uniforme de poner el uniforme para la reunión y se lo debe poner. Y les cuento que la jurisdicción laboral ha analizado que si no usar el uniforme puede constituir una justa causa y ha dicho que si en el contrato o en el reglamento está pactada que esa circunstancia es una falta grave, no usar el uniforme sería una justa causa determinante y el juez laboral no puede entrar a debatir en ningún momento si a él le parece o no le parece, porque cuando las partes ya han previsto o en el reglamento de trabajo está establecido que determinada conducta es falta grave, obvio, conservando pues unos criterios lógicos y sustentables, pero la presentación y está dentro de la subordinación, no puede que porque esté en mi casa entonces no va a estar recamisilla, ay, no importa, es que yo así, es que usted en mi casa, no. Si está en la casa y hay una reunión, debe vestirse adecuadamente para prestar el servicio. Con uniforme usted puede decir, oh, por favor, entonces, como sería para tener un cliente con camisa, pues una cosa, pues razonable, no le puede que pongamos a culeo tampoco, pues, ¿cierto? Muy bien. La jornada de trabajo sigue incólume, sigue igualita, trabajo nocturno, diurno, igualita como normalmente. Las herramientas de trabajo, este es muy importante. Los términos del numeral primero del artículo 57 del Código Laboral, el empleador es el que da las herramientas de trabajo. No es el trabajador el que lleva las herramientas para traer el empleador. Sin embargo, la norma también permite que haya acuerdo entre las partes para ese efecto. ¿Qué ocurre? Que el hecho que haya trabajo en casa, el trabajador está disponiendo de un escritorio, está disponiendo de un computador muy posiblemente, de varias herramientas que por favor, silencio. Claudia Milena. De varias herramientas que en principio es el empleador el que las debe suministrar. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que sugiero es que si se haga un acuerdo, es verbal o escrito, la ley no establece una solemnidad, donde pues con el trabajo se acuerde que él es el que va a disponer el escritorio, la silla, pues, todas las herramientas de trabajo, el teléfono, no sé, pero es algo concertado. Normalmente la gente colabora y la gente es consciente que en estos eventos, pues, digamos que no va a decir, hay empresas que han dado auxilios también, dicen, yo no me voy a poner a complicarme con que le voy a comprar escritorio y nada, le voy a consignar 500.000 pesos para que usted sufrague lo que necesite para prestar el servicio de su casa. Es un auxilio que sería no salarial perfectamente, porque no está orientado a retribuir directamente el servicio, sino a dar los medios necesarios para que preste el servicio, o le ayudamos a que se saque una financiación, compre un escritorio, no sé. Pero sí es un tema que tenganlo en cuenta, que la empresa es la que debe suministrar los equipos de cómputo, los teléfonos, las sillas de trabajo, todas las herramientas de trabajo. Y el fundamento normativo, esto no es nada nuevo ni nada raro, está en el numeral primero del artículo 57 del Código Laboral, que establece las obligaciones especiales para el empleador. Bueno, aquí veníamos con el tema que les mencionaba ahorita, que es el derecho a la desconexión. Como les decía, déjenme yo voy a fijar aquí una cosa, pues en un momento de los debates estuvo previsto que fuera ese que una causa de acoso laboral si el trabajador llegaba a ser contactado pues en tiempo de su descanso. Pero pues eso sí me parece a mí pues que sería una
cuestión pues demasiado exagerada. En principio, sí se establece en la norma que no se debe contactar al trabajador estando prestando el servicio por fuera de los horarios de prestación de servicio, sino únicamente durante el horario laboral. Pero no se establece como una consecuencia, como que diga, después un momentico yo busco aquí, no se establece una consecuencia tan gravosa como considerar un indicio de acoso laboral, ¿cierto? Entonces aquí, incluso ya tengo aquí el texto que finalmente mandado para sanción, dice la garantía y derecho que tiene todo trabajador y servidor público a disfrutar de su tiempo de descanso, permiso y vacaciones, feriados y licencias, con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral. Por su parte, el empleador se abstendrá de formular órdenes u otros requerimientos al trabajador por fuera de la jornada laboral. Eso es como lo que trae la norma y es importante pues que lo consideremos y tenganlo presente. Que como les digo, la idea es pues que no haya como un abuso pues de la figura, ¿cierto? Que la desconexión laboral puede llegar a generar un caso de acoso, sí, sin ninguna justificación. El trabajador está llamando a la trabajadora a las 8, 9, 10 de la noche, sin que haya una lógica de esas llamadas, esos requerimientos, llamadas permanentes a todas horas, pero no por el hecho de que se contacte después de terminar la jornada, sino por las circunstancias de cada caso. El auxilio de conectividad, como les decía, se sigue generando en todos los casos. Como ya vimos que esta ley se aplica incluso a las personas que no pueden no tener una presencia virtual, ni una relación virtual con la empresa, sino estar en su casa adelantando actividades ajenas a un sistema de comunicación, pero que sea un trabajo en casa, les reitero, empacar productos, elaborar productos, llenar planillas, ¿cuántas más habrá con seguridad? Esas personas no pierden por esa circunstancia el auxilio de conectividad. Lo otro que quedó claro acá es que este auxilio no es acumulable con el de transporte y tiene los mismos efectos prestacionales de este último. Eso es un tema muy importante porque hubo un momento cuando se estableció ese auxilio en el decreto 771/2020 que hubo quienes dijeron que no, que ese auxilio de conectividad no es el mismo de transporte, entonces que ese auxilio no se iba a computar para prestaciones sociales, que porque lo único que se computaba para prestaciones era el de transporte, que era diferente, que simplemente iba a ser la misma cuantía. Ya la ley dejó claro que tiene, para mí siempre sí fue base de prestaciones, porque era el propósito, desde una interpretación finalista de la norma, era lo lógico y lo consecuente. Pero aquí la norma, para que no haya dudas, dejó claro que tiene los mismos efectos del auxilio legal de transporte en los términos de la Ley Primera de 1963. En su artículo 7 es claro incluso que la Corte Constitucional, no recuerdo la sentencia en este momento, ya había analizado la constitucionalidad de este auxilio, de hecho que era constitucional y que inclusive podía extenderse más allá de la pandemia, lo cual acaba de ocurrir con la expedición de esta ley. Esto es muy importante. El trabajo en casa no es el teletrabajo. El teletrabajo es una forma especial que requiere un registro ante el Ministerio de Trabajo, requiere una inspección del empleador sobre el sitio de trabajo que va a desempeñar el trabajador. Los de seguridad y salud del trabajo intervienen muy activamente en la sede donde se va a prestar el servicio domiciliario, digámoslo así. Este no tiene tantas condiciones, pero sí hay una muy importante. Y tengan en cuenta ustedes que eso ya venía además rigiendo desde la circular 041 que el Ministerio ha despedido en ese sentido. Las empresas deben registrar en la ARL el domicilio del trabajador que esté en trabajo en casa, ¿cierto? Adicionalmente, las ARL deben promover programas que garanticen la salud física y mental del trabajador y también la seguridad del trabajo. Como les digo, y menos ahora pues donde no puede haber, donde están marcando el tema del aislamiento social y no puede haber visitas ni cosas de esas. Pero sí tienen que estar como atentos a que la persona tenga en su casa unas condiciones seguras de trabajo desde lo que se pueda, porque les reitero, ahorita bajo la norma del aislamiento social, no pues tampoco puede pretender que la seguridad del trabajo vaya y visite los domicilios de todos los que están en trabajo en casa y verifique las condiciones de trabajo.
pero sí como una encuestas que se pueden desarrollar y cómo hacer campañas de promover las pausas laborales activas, de promover esquemas seguros de trabajo, ¿cierto? Bueno, aquí viene un tema muy interesante. La ley dice que para iniciar esta modalidad se le debe comunicar por escrito al trabajador que la misma va a empezar. Yo soy amigo de comunicar, yo no soy amigo de hacer acuerdos, porque el que le preguntan contesta. Y acuérdense que no todo el mundo quiere trabajar desde la casa, hay mucha gente, habrá unos muy felices y otras muy felices y otros muy aburridos y otras muy aburridas, y querrán que a la menor oportunidad para la empresa, pues, por muchas circunstancias. Entonces, hacer acuerdos, aunque es lo más plausible y lo ideal desde un mundo utópico, no lo veo tan viable por cuanto a que la norma no me lo está exigiendo. El acuerdo lo hago verbalmente, acompañando a la persona, pero yo simplemente le informo que se ha dispuesto por razones de la pandemia y por razones de los aforos y de los protocolos de bioseguridad, que trabaje en casa. Que ese trabajo va a ser de 3 meses, que en principio esos 3 meses empiezan desde el pasado, digamos que al día siguiente de publicar la ley, pues desde el 10 de abril, porque antes con la circular del ministerio no había periodo temporal. Ahora sí nos exigen que era un periodo temporal y que por lo menos sea 3 meses. Entonces, no significa que si entonces yo no mandé la carta el sábado y no la mandé el lunes y no la mandé mañana, no, pero uno puede decirle la semana entrante o en 15 días, se ha decidido su trabajo en casa, nosotros aquí les vamos a subir un modelo donde ustedes, donde usted va a estar en trabajo en casa hasta, en principio, hasta tal fecha. Yo incluso tengo redactado en la carta que les voy a proponer por lo menos hasta el tal fecha, ¿cierto? 3 meses. ¿Por qué por lo menos? Porque es que este torneo puede extender. Y una vez se finalice, se analiza otra vez y se tomará la decisión de extender o prorrogar la medida. No tienen que ser 3 meses. Yo pienso que cuando la norma también dice 3 meses, yo puedo disponer que sea un mes y cada mes irme yendo. Por ejemplo, los 3 meses no pueden ser una camisa de fuerza como para que yo no pueda proponer sino el trabajo en casa de 3 meses. Yo puedo proponer perfectamente de mes en mes. Y yo también vi por ahí en algún momento un modelo de acuerdo que a alguna empresa le sugirieron y vi que entonces usted tiene que ser, pues sí, todas unas consideraciones larguísimas. No, yo básicamente le diría, usted tiene que cumplir sus medidas de autocuidado. ¿Qué es lo que sí hace la empresa? Campañas ya así específicas de promover el autocuidado, promover la higiene de las manos, promover el aislamiento social, promover estarse chequeando la temperatura, etcétera, etcétera, haciendo protocolos de lavado y limpieza. Pero yo no soy amigo de una familia extensa, ni soy amigo de hacer acuerdos. Soy amigo, pues los acuerdos son muy chéveres en otras circunstancias. En esta circunstancia donde además un trabajador le dice, no, es que yo no quiero, que ya para la empresa, y usted no tiene aforo, y usted no tiene cómo garantizarle el protocolo, hay que analizar cada circunstancia. Yo más bien notifico y en circunstancias específicas voy a ir alternando. Usted entonces vamos a hacer una alternancia, depende de las condiciones de aforo y cumpliendo los protocolos de seguridad y según la circunstancia. Pero la norma no me exige, sino el punto es ese, dar aviso, escrito. Yo doy aviso, ya con eso cumplí. Y cada circunstancia se va manejando. Bueno, hay otro tema bien importante, que es el de la adecuación de las salas amigas de la familia lactante en el entorno laboral. Esa ha venido una inquietud porque, como pues esa figura viene hace rato, pero otra vez volvió a revivir porque el 4 de enero de 2022 se vence el plazo para que las empresas con menos de 1.000 trabajadores adecúen esas salas. Entonces, me parece importante traer a colación ese tema. ¿Quiénes están obligados? Las empresas que tengan capitales iguales a $1.500 mínimos y o aquellas con capitales inferiores a 1.500 con más de 50 empleadas. Es muy importante. Empleadas en femenino.
Y eso va a tener mucho sentido cuando me digan, yo tengo una empresa con 20 centros de trabajo, y entonces ¿en cuál pongo? Pongo en el principal la sala de... No, y ahí voy yo, ahí les voy a explicar. La ecuación de la sala lactante es por cada centro de trabajo según la necesidad. ¿Eso de dónde se infiere? De la reacción de la ley 1823, dice que las empresas adecuarán sus instalaciones, en sus instalaciones, pues está hablando en plural, no está diciendo en la instalación de la sede principal, donde haya más mujeres, no, sino en sus instalaciones, hablando en plural. Un espacio acondicionado digno para que las mujeres en periodo de lactancia que laboren allí puedan estar la leche materna asegurando su adecuada con el resto de laboral. Entonces ahí vemos, adecuación, cuando la norma expresa que se adecuarán sus instalaciones, está hablando en plural, no es en la sede principal, es en donde haya sedes con personal femenino, donde haya mujeres que estén en gestantes o en periodo de lactancia. Obvio, toda mujer en periodo de reproducción, en edad de reproducción, está incluida en principio ahí, porque usted no puede esperar a que le avisen que se embarazó Teresita para que empiece a hacer la salva. En principio, si usted tiene personal femenino y está en edad de reproducción y puede quedar embarazada, tiene que tener la sala en el centro de trabajo donde labore esa señora o esas señoras. Entonces, son las beneficiarias, las mujeres gestantes y madres de lactancia, y la norma habla en plural, adecuarán sus instalaciones. ¿Cuántas? Las que tenga donde haya ese personal. ¿Que en todas las sedes de la empresa lo tengo que tener? No, porque si usted tiene sedes donde no tiene, no, señores, ¿qué sentido tiene? Pues no tiene ninguna lógica poner salas de lactancia para una sede donde no hay sino señores. Tendría que ser única y exclusivamente donde haya personal que pueda hacer uso de esas instalaciones para el que prevista la norma. Es muy importante, esas salas deben tener un espacio físico que debe ser privado, exclusivo, bien iluminado, con buena ventilación. Tienen que tener un congelador, una nevera con congelador, que tener una mesa de apoyo. Aquí está todo explicadito pues, de cómo tienen que ser, que no haya polución, ni ruido, ni humedad u otras condiciones de inseguridad para la salud. Deben disponer de sillas, un espaldar, material de fácil limpieza. Una cosa que yo veo que puede hacer es que si hay un centro comercial, yo pienso que en el centro comercial puede haber una sala donde desde que se le garantice un acceso organizado y adecuado a las personas, pues a las señoras que hagan uso de él, pues yo pienso que una sola sala que sea amplia y suficiente puede servir para todas las señoras de todos los otros negocios. No sé si en un conglomerado de empresas, una sala con una zona social. Yo en principio, lo vería, pues, que habría que analizarlo, porque dice que en sus instalaciones. Pero bueno, eso ya después hay que analizarlo con más detalle. Pero, por ejemplo, un centro comercial, porque imagínate, locales bien pequeños y hay niñas en periodo productivo, ¿cómo instala una sala ahí? Pues, entonces, yo creo que hay circunstancias donde puede haber en cercanías de la instalación, con todos los requisitos que esto está exigiendo la norma, salas donde se pueda acreditar que es suficiente para todos los que las vayan a usar, para todas las señoras que las vayan a usar. El cumplimiento de estos requisitos es verificado por los criterios de salud de los municipios donde esté la sede que se haga la sala. Muy importante tener en cuenta que la empresa debe designar un responsable y debe tener además un cronograma de capacitación. Cuando hablan de capacitación, acuerden que eso debe quedar registro, donde se debe capacitar no solamente la mujer gestante o lactancia, sino también el padre de familia. Y se deben capacitar por lo menos 3 veces al año para efectos de pues, todo lo que es el tema de la lactancia. ¿Cierto? Este tema considera que los de seguridad de un trabajo deben tener pues muy buena literatura. Bueno, este es un tema muy interesante, la causación del auxilio legal de transporte cuando el trabajador venga por recargos más de 2 salarios mínimos, porque es que resulta que el Ministerio de Trabajo incluso desde 2019 viene con una tesis que la verdad no es correcta. Yo les quiero aclarar que en Colombia, en los términos del artículo 486 del Código Laboral,
Los inspectores de trabajo no pueden dirimir conflictos, ni diferencias, ni dictar, como digamos, sentencias. Y que en los términos del Código Contencioso Administrativo, los conceptos que den las autoridades son conceptos. Concepto significa que puede uno acogerlos o no. Excepto la DIAN, que creo que tiene oficios que sí son de obligatorio acogimiento. Pero el resto del Ministerio de Trabajo, lo que digan los funcionarios de la jurídica del Ministerio en un concepto, es eso, un concepto, un lineamiento, una opinión de ellos. Pero en ningún caso significa que yo esté obligado a acoger lo que ese funcionario me diga en ese concepto. Entonces, en ese orden de ideas, yo les quiero expresar que según este concepto, que es el 961 de 2019, el inspector de trabajo, bueno, no es ni siquiera un inspector, es una persona del área jurídica del ministerio, dijo que así el trabajador ganara más de 2 salarios mínimos legales mensuales en el mes, porque en ese mes devengó recargos que había que darle el auxilio legal de transporte, que porque el auxilio legal de transporte estaba supeditado a la jornada, y que si la persona tenía ya un básico por la jornada, que entonces ese era el que le garantizaba el auxilio legal de transporte, y que si ganaba recargos, que eso ya estaba por fuera de la jornada, y que ese dinero no se computaba dentro del devengo para establecer si ganaba 2 o más salarios mínimos legales en el mes. Eso no es verdad, por varias razones. Primero, tal no está supeditado a la jornada, que quien labore media jornada gana el auxilio completo. Nadie que porque vaya a medio tiempo le dan medio auxilio, porque igual tiene que ir de la casa al trabajo y el trabajo a la casa, como igual tiene que ir el trabajo a jornada completa. Eso no es cierto, es muy forzado concluir eso, y además por una razón fundamental, y esa es la razón de las razones. ¿Saben cuál es? Que es que no hay norma que diga que el auxilio legal de transporte se paga a quien gane un salario básico de hasta 2 salarios mínimos. Desde que se creó el auxilio legal de transporte, que fue por allá en el año 1959, déjenme un momentico, les voy a decir la norma. Desde esa época, en esa ley, que les voy a decir cuál es, nunca se habló de salarios básicos, se habló del que devengue hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. Y si vamos a la definición de la Real Academia de la Lengua, que es devengar, es ingresar, es obtener, es el que le entre efectivamente. Entonces dice así, desde el decreto 1258 del 59, que fue el que estableció el auxilio, dice incluso así este decreto, para efectos del artículo 2 de la ley 15 del 59, que fue la que creó el auxilio, dice que el salario cuando sea variable se determina el promedio lo vengado en el mes inmediatamente anterior o en todo el tiempo de servicios si esto no alcanzara en un mes. Ya no falta el que sea muy preciso y me diga, es que ojo, variable es una cosa y variabilidad es otra, porque variable es cuando se paga por unidad producida y variabilidad es cuando en el mes hay variaciones por efectos de devengos de recargos y se paga por unidad de tiempo. Pero para los efectos prácticos es lo mismo, y yo sí pues no, ahí sí pues les digo que están equivocados totalmente, porque adicionalmente eso viene del artículo 8 del 258 al 59, que después está en la ley 15 del 59, que fue la que estableció el auxilio legal de transporte, y más allá está el decreto que estableció el auxilio legal de transporte para este año, que por presunción de legalidad es la última norma que está bien, tiene que estar supeditada y orientada a esa ley 15 del 59 y a ese decreto del 58, pero que claramente dice el último, porque todos han seguido la misma expresión, que es el decreto 1786 de 2020, y en su momento el de 2019, dijo que se establece el subsidio para todo aquel que venga hasta 2 salarios mínimos legales mensuales. No está diciendo para el que tenga un salario básico de hasta 2 salarios, de vengue y de vengar. Les voy a decir la definición exacta de la Real Academia de la Lengua, porque en derecho, cuando el legislador no define el significado de una norma, uno tiene que acudir a lo que sea el sentido natural y obvio y la definición de la palabra. Y vengar es adquirir derecho o cantidad de dinero como pago por un trabajo. Esa es la definición que adquirir algún derecho a una cantidad de dinero como pago por un trabajo.
Entonces, ahí está, es lo que efectivamente le ingresó. Y si ya la norma incluso establece que quien tiene un salario variable se le considera el promedio del mes para establecer si tiene derecho, con mayor razón que tiene un salario fijo y gana por recargo más de 2 salarios mínimos. Entonces, en ese caso, pues insisto y le reitero, esa posición del Ministerio de Trabajo está errada, no es obligatoria. Los inspectores de trabajo ni el ministerio puede entrar a dirimir controversias ni a fijar posiciones en ese sentido, salvo sus opiniones. Es válido como una opinión de la persona que hizo el concepto, pero no es obligatorio para ustedes. Bueno, la primera entrega de dotación, yo les decía ahora y lo que les quiero como hacer énfasis es que debe suministrarse. Entonces uno dice, ¿cómo hago si no tengo la posibilidad de ir a las casas? De bonos, se pueden bonos de dotación, que es lo que sí les recomiendo, porque está prohibido compensar en dinero esta prestación en los términos del artículo 234. Es una norma que todavía está vigente hasta que no sea una modificación legal, esa norma tiene que aplicar. Entonces, digamos que el bono es un pago en especie, pero yo sí le diría al trabajador, busque comprarse con eso una ropa adecuada para prestar el servicio. Más, si yo no voy a exigir uniforme, pues ya él verá si compra chanclas y pantalonetas y camisetas o sudaderas, asunto de él. Pero que guarde los recibos de lo que compró para que quede claro que fue dotación. La dotación en ningún caso ha dicho la norma del artículo 230 que es un par de zapatos, un pantalón, una camisa. Pantalón que puede ser en el caso de una mujer falda, camisa que puede ser, y pantalón que puede ser un overall, y zapatos que pues, ¿por qué no? Pues unas chanclas, si la persona realmente, porque lo que la norma exige es que sean adecuados para prestar servicio. Pues la adecuación para prestar servicio es relativa según las circunstancias. No se puede dar como dotación, y eso pues ustedes lo han visto en los informativos que nosotros le mandamos, los elementos de seguridad y protección personal, eso es una parte, o los maletines para prestar servicio, eso no es dotación. Dotación es única y exclusivamente camisa, pantalón y zapatos, overall, camisa y falda, o chanclas, es decir, esos 3 elementos. Que es que yo doy muchas camisas y muchos pantalones y no me gustan los zapatos. Eso es una situación que pues, no se está cumpliendo con la norma en el caso. Que es que yo pido que me den los zapatos viejos para los nuevos, es viable, yo eso lo veo viable. Que pido que me den un uniforme viejo para el nuevo, es viable, no lo veo que no sea viable. Bueno, eso es lo que les tengo. Bueno, la estabilidad laboral de los prepensionados. Esto básicamente fue interesante porque la Corte Constitucional ya venía diciéndolo desde hace tiempos, desde la sentencia de unificación de 2018, la sentencia SU 003, y estableció que Natalia, te dejamos la palabra cuando termine de exponer. Había dicho que la estabilidad laboral de los prepensionados solo se da cuando falte la acreditación de las semanas dentro de los 3 años anteriores al cumplimiento de la edad. En este caso, en el caso de las mujeres que se pensionan a los 57 años, adquieren ese derecho desde los 54 en adelante, y tiene que ser que en esos 3 años siguientes, entre los 54 y los 57, van a cumplir las semanas requeridas para pensionarse, las 1.300. Lo mismo ocurre con los hombres, que son a los 62 años, y que también es que lo puedan hacer desde los 59 años. Si la persona tiene 500 semanas y en esos 3 años no se va a pensionar nunca, porque en los 3 años va a usar un máximo 150 semanas. En ese caso, no hay estabilidad laboral. O sea, no se considera la edad, sino la edad, y que entre los 3 años siguientes la persona pueda adquirir el derecho a pensionarse. Si no se puede pensionar en ese tiempo, entonces no hay estabilidad. Tiene que ser que entre los 3 años siguientes o anteriores a la edad más bien, la persona cumpla las semanas mínimas requeridas. Si no las cumple ahí, no. Entonces, yo verifico algo acá.
Aquí exactamente lo que quería verificar. Las mujeres tienen las 1150 semanas, la verdad es que este tema sí lo reconozco que no lo tengo tan... Bueno, la semana mínima requerida, no me pongo a ver más esto porque la verdad que estudiame más un tema ahí de las 1300 a las 1150 semanas. En principio las semanas requeridas son 1300. Entonces, también aplica tanto para el que esté en fondo privado como el que esté en Colpensiones. Y me explico cómo aplica. Quien esté en fondo privado tiene que llegar al cumplimiento de la edad requerida para la pensión, así no tenga el capital necesario, con por lo menos 1150 semanas acreditadas. Si llega con las si no va a cumplir las 1150, que tiene 900, no tiene el capital, o tiene 800, pongámoslo, 800 semanas, en 3 años van a tener 950, no 1150, tampoco tiene la estabilidad, porque solo tiene la estabilidad si va a cumplir ese requisito de las 1150 antes de la edad, así no tenga el capital, porque en ese caso la persona quiere el derecho a la garantía estatal de pensión mínima, pero para que tenga derecho a la garantía estatal de pensión mínima, tiene que llegar a su edad con por lo menos 1150 semanas cotizadas. Y en Colpensión en principio son 1300 semanas. Bueno, eso en cuanto. Venga, hay una sentencia muy importante que acaba de salir. Sé que igual es que tomarlo con beneficio inventario por la siguiente razón que les voy a exponer, pero en principio la Corte acaba de decir que no se necesita de autorización del inspector para tener el contrato de una persona que tenga estabilidad cuando se invoca una causa de terminación legal. La sentencia es la número 77031, mañana la hago llegar. Es reiterativa, entre otras, de la sentencia 1360-2018. Dice, cuando hay invocación de una justa causa, esa razón excluye la ruptura del vínculo laboral, que la ruptura del vínculo laboral está basada en un prejuicio por la discapacidad del trabajador. Entonces, a criterio de la sala no es obligatorio acudir al inspector de trabajo, porque quien alega una justa causa enerva una presunción que se soporta en una razón objetiva y no es discriminatoria. ¿Qué pasa ahí? Es importante tener en cuenta que la persona pueda acudir a una tutela y que esta sentencia es de la sala laboral, no de la Corte Constitucional, y que en la tutela le pueden ordenar un reintegro. Pero también es cierto que esos reintegros sean como mecanismo transitorio de protección, porque unos reintegros se le ordena al trabajador que acuda a la vida ordinaria en por lo menos 4 meses para que interponga la acción ordinaria y ya en la justicia laboral ordinaria sea la que decida si hay o no una justa causa de terminación, así no haya pues autorización del inspector. Entonces, incluso la providencia que les cito, esa 7731, concluye que conforme al anterior precedente judicial, el empleador no está obligado a obtener autorización del Ministerio de Trabajo para dar por terminado el contrato laboral cuando esa terminación tenga como fundamento la configuración de una razón objetiva como es la justa causa de despido. Por el contrario, la intervención de dicha autoridad se exige en los eventos en que la finalización del vínculo laboral se origine por la incompatibilidad de la discapacidad del trabajador con el cable de ejercicio de la función asignada en la empresa. Entonces, en ese caso, es que se exige pues, que haya participación del inspector. Esta es una posición de la Corte Suprema que ha sostenido tiempo atrás, que también dice que no cualquier pérdida de capacidad laboral, sino las que sean del 15 o superiores, dan estabilidad. Que la Corte Constitucional tiene un planteamiento diferente. Pero si hay una persona que no cumple, que incurre en una justa causa, y si ustedes obviamente asumen el riesgo de tomar la decisión de desvincular, pues se lo van a reintegrar, muy seguramente si pone la tutela. Pero también es cierto que se van a la vía de la jurisdicción ordinaria para debatir el caso y que en ese caso se pueden argumentar todos estos antecedentes jurisprudenciales y pues obviamente no va a ser en un mes ni en dos, ni en 1 ni en 2 años, pero algún día se va a resolver que el despido se pueda efectuar. Que lo contrario puede ser que nunca. Esa sentencia trajo otros 2 pronunciamientos muy interesantes. A todos nos ha pasado que llega el trabajador y dice, no, es que yo necesito mi abogado ya para esta diligencia de descargos. Si yo no estoy con un abogado, no doy diligencia de descargos. Y en este caso, de esta sentencia 77-31 se analizó esa situación y me pareció muy interesante y por eso las quiero dar a colación.
hice la sentencia, incluso reiterando otra que es la 2351/2020, que dice, se advierte que la legislación laboral no exige el acompañamiento de abogado para acompañar al trabajador cuando sea llamado a descargos en razón a los usos causales determinados en la del contrato de trabajo por parte del empleador. Y obvio, mucho menos para descargos disciplinarios. Porque sí, a mí me ocurrió que no, que es que yo, y si no está mi abogado, entonces es inválido la diligencia de descargos y hay empresas pues que hasta han accedido a eso, que no es un trámite que está previsto en la ley. Lo anterior, esto es importante, salvo que en la empresa existe un procedimiento previo al despido pactado en el contrato, convenio colectivo o reglamento, que exigiera la presencia del abogado en eventos del trabajo sea llamado descargos. Si no es así, no es pertinente la del abogado, la diligencia de descargo y no puede alegarse una violación del debido proceso porque el trabajador no esté asistido por un profesional del derecho en la respectiva diligencia de descargos. Muy importante eso, porque eso yo siempre lo he sabido, pero es muy chévere encontrar que la Corte, en palabras de la Corte, lo está claro para no tener eso y poder impetrar, a menos que ustedes en la empresa de ustedes tengan esa, como esa condición y ese requisito. Otro procedimiento muy interesante que hacen los trabajadores cuando se llaman a descargos, dicen, no, es que yo no voy a hablar. Y creen que porque no habló o porque no firmó, entonces ya neutralizó la diligencia y queda sin efectos. No. En ese caso, incluso, de esta sentencia 77/31 de la trabajadora que había violado una confidencialidad, esa trabajadora no quiso dar la diligencia de descargos y se negó que porque no estaba presente su abogado. Le dijeron que es que no tenía derecho al abogado, pero que igual la oportunidad que expresara su versión de los hechos, no lo quiso hacer y pensó que porque no había estado el abogado ni la versión de los hechos, no había debido proceso y entonces su proceso de determinación está invalidado. No es así. La Corte dijo así, la trabajadora se le respetó el derecho de defensa en cuanto presenta descargos y se le dio la oportunidad de ser escuchada. Fue ella quien no hizo uso de esa posibilidad de dar versión de los hechos y explicar lo que consideraba pertinente por no estar asistida por su abogado. Entonces, en este sentido, si el trabajador se niega a dar su versión de los hechos, no se llama descargos, ello no es válida la diligencia. Lo importante es que la empresa acredite que se le dio la respectiva oportunidad. Igual ocurre si el trabajador se niega a firmar, lo importante es que pueda acreditarse con testigos lo afirmado por el empleado en la diligencia. Bueno, el último tema que les tengo es este pronunciamiento del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, ¿qué hizo? Anuló los numerales 2 y 3 de la sección 2 del Acuerdo 35.015 de la OGPP. Eso, en la práctica, ¿qué significa? Ese Acuerdo 35 es el que reglamenta o reglamentaba en ese tema cómo se hacían las inspecciones a los empleadores. Por ahí estaba viendo que la OGPP incluso sacó una nueva resolución que ya les estudiaron para comunicárselas, pero que estaban incluso hablando de postergar su aplicación, porque ellos tienen unos procedimientos reglados de cómo deben hacer los requerimientos a las empresas, como se los dije otras veces. Los funcionarios de la OGP no es que llegan a la empresa, señor, que aquí está en la portería los de la OGP, ellos no van. Ellos lo que hacen es que le piden a ustedes soportes contables y auditan la contabilidad en relación con la seguridad social y con los pagos laborales. ¿Qué fue lo que dijo el Consejo de Estado? Dijo, qué pena con ustedes, el señor OGPP, el presidente de la República es el único que prevé un decreto, puede reglamentar cómo se van a ser tenidos en cuenta los pagos no laborales o los pagos laborales para efectos de ser excluidos de la base de aporte a la seguridad social. En este caso, lo que digo es, esos reglamentos que ustedes habían expuesto, en el sentido en que un pago, si no era por mera liberalidad, si era habitual, no puede ser pactado como no salarial, no está en atribución de ustedes decirlo. Eso lo puede decir el presidente en un decreto reglamentario, y que incluso les digo que si es que el presidente lo diga en un decreto reglamentario, el artículo 128 del Código Laboral, que es la regulación legal, que fue en su momento modificado por la ley 50 del 90, ese artículo claramente deja estipulado que las partes pueden acordar pagos que no sean retributivos del servicio directos como no laborales. ¿Qué es lo que pasa? No se puede abusar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que las empresas han abusado de la figura y por eso también entonces el gobierno busca mecanismos para salirle al quite con todos esos abusos. Tienen que ser pagos que evidentemente no sean retributivos directos del servicio, no pueden ser comisiones, no pueden ser premios, tienen que ser pagos como primas de vacaciones, como auxilios de localización,
auxilios extralegales de transporte, etcétera, etcétera, pagos que no tienen por efecto retribuir directamente el servicio, sino propiciar la prestación de servicio, quinquenios. Un quinquenio es un premio que se le da al trabajador, pero no un premio por obtener un resultado, sino un premio por la permanencia en la empresa. Esos pagos pueden ser pactados con unos salariales. En su momento, pues, cada empresa se analizará qué figuras tienen como tal, pero lo importante es que la UGPP ya está obligada a, si usted le antepone a la UGPP el acuerdo de no salarización, y es un pago que evidentemente no es retributivo directo del servicio, tiene que darle validez. Yo pienso que tiene que darle validez. María Doris. Entonces, en ese caso, la UGPP debe respetar esos acuerdos de salarización, y si no se puede, pues acudir a la jurisdicción a controvertirlos, pero ya no era como antes, que la UGPP decía, es que no me sirven pagos que no sean por mera liberalidad. Si hay un acuerdo para que tal auxilio se tenga como un auxilio de habitación, un auxilio de alimentación, como pago no salarial, que es que no le servía, que tenía que ser que ese pago pudiera por la mera liberalidad del empleador, pero ¿quién dijo que la norma establecía esa condición? Nunca. El artículo 128 uno dice, tienen que ser pagos por mera liberalidad, no, y las partes pueden acordar o pueden hacerse determinados pagos no salariales. Y entonces eso es lo que la consecuencia. ¿Qué les digo a ustedes? Sean prudentes. No se tomen muy felices que porque le anularon a la UGPP esa facultad, entonces que ya la UGPP no puede hacer nada y va a llegar. No. Si usted le muestra a la UGPP que usted está pagando horas extras como un salario, olvídese pues que lo va a requerir y le va a hacer, obviamente, la sanción correspondiente. Pero si usted le muestra, yo doy auxilios de alimentación, doy auxilios de habitación, que están pactados con unos salariales y tiene una razonabilidad, se los debe respetar. Muy importante, lo que yo en otras ocasiones les he dicho, es que esos auxilios tienen que ser pagados al tercero. No puedo decir al trabajador, vale, acabo de funcionar 5 millones. De esos 5 millones, 1,5 millones es para arrendamiento, 700,000 para servicios públicos, otro 1,000,000 para mercado y el resto sí es salario. No. Yo cuando voy a dar beneficios no salariales tengo que acreditar que ese pago sí cumplió esa finalidad. Y solo la acredito cuando compro los bonos ODEXO, cuando pago el arrendamiento al arrendador, cuando pago la cuenta de servicios públicos a la entidad de servicios públicos de la empresa, etc. Es muy importante eso. Entonces, como que el llamado es, sí, pasó esa sentencia del Consejo de Estado, pero sean prudentes. Bueno, muchas gracias. Esta es la presentación.